El día miércoles ya se hicieron una comprobación de lectura y también ya hicimos los exámenes extemporáneos. Estamos trabajando ya bastante duro en relación a los resultados y esperamos, primero Dios, en el ínterin de esta semana entregar las notas de dichos exámenes, de dichas evaluaciones. Luego, mis disculpas que estoy un poquito malo de la tos. Recordarnos que en el último día de clase hablé acerca de la definición de derecho procesal constitucional. Me referí qué comprendía esa definición, además de lo expuesto en la misma. Y a su vez explicamos que efectivamente el derecho procesal constitucional es la rama del derecho que principalmente se preocupa de la jurisdicción constitucional y que tiene dos áreas claves, ¿verdad? En primer lugar, la magistratura constitucional y por la otra, los procesos constitucionales. Asimismo, hice referencia a algunas otras cuestiones como lo son ciertamente a quienes se debe de atribuir y qué significado se le da precisamente al concepto de la jurisdicción constitucional, ¿no? Y también hice un poco de acopio en relación a las áreas temáticas del derecho procesal constitucional. Hablé, por ejemplo, del conflicto constitucional y sus formas de solución, el derecho procesal orgánico y el derecho procesal constitucional. Pero, de la misma manera, hablé de otras trascendentes materias del derecho procesal constitucional y le metimos un poquito de candela al tema de la supremacía constitucional. Asimismo, el tema de la justicia constitucional, que hoy hablaré un poquito sobre esto, y los sistemas de control de constitucionalidad de leyes, decretos y otros actos públicos. Entonces, así las cosas, también di una breve explicación de las funciones que le están asignadas al derecho procesal constitucional. Indiqué también quiénes son los juristas de trascendencia internacional que le han dado una significación tremenda a nuestra disciplina, y mencioné a Eduardo Couture, a Héctor Fixamudio, a Pedro Sagués, a Calamandrei, a Kelsen y evidentemente a Capelletti, ¿no? Asimismo, nos referimos un poco al tema de las principales materias que comprende el derecho procesal constitucional. El día de hoy vamos a hablar acerca de la justicia constitucional. ¿A partir de cuándo en la historia del mundo contemporáneo se puede hablar de la justicia constitucional? Casi nadie tiene una perspectiva clara de lo que es la justicia. Y ese tema de la justicia es un tema jurídico, político, filosófico, que tiene una amplitud tremenda. Lo que para unos puede ser justicia, para otros no puede ser justicia. Y lo que en un momento fue justicia, hoy no lo pudo ser. O lo que en aquella época no fue justicia, hoy sí es justicia. Bueno, el Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de Manuel Osorio, editorial Eleasta, en la página 547 nos define qué es justicia. Y dice de la siguiente manera: virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde. En sentido jurídico, lo que es conforme a derecho.
Tal vez la primera parte de la definición puede ser prudente, en tanto que la segunda queda muy abierta y no muy definida, ¿no? Cuando dice en el sentido jurídico lo que es conforme a derecho. Esta definición entonces que encontramos en el diccionario, que dice que virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde. Ese es el concepto de justicia. Y el diccionario de Osorio sigue diciendo lo siguiente: este último sentido no es muy exacto, porque no siempre la justicia y el derecho son coincidentes, ya que puede haber derechos injustos. La institución de la esclavitud se basaba en un derecho en la época del medioevo, perdón, antes del medioevo, pero representaba una injusticia. Recordémonos que la esclavitud estuvo legalizada, ¿no? La propiedad como derecho absoluto, incluso dice, para destruirla se basa en un derecho, pero evidentemente representa otra injusticia. Modernamente se trata de corregir muchos derechos por considerarlos antisociales, antinaturales y antieconómicos. De ahí que se vaya abriendo paso cada vez con mayor amplitud la teoría del abuso del derecho. En otro sentido, sigue diciendo el diccionario, se entiende por justicia la organización judicial de un país, y así se habla de tribunales de justicia, Corte Suprema de Justicia, Administración de Justicia, Justicia Civil, Justicia Penal, Justicia Administrativa, Justicia Militar. Con esto entonces tenemos una visión de qué es la justicia. Darle a cada quien lo que le corresponde. Y en sentido jurídico, lo que es conforme a derecho. Yo más me inclino entonces por la primera aproximación, que es la que indica darle a cada quien lo que le corresponde. Bueno, así entonces establecemos una introducción acerca de lo que es la justicia. Sobre este punto entonces vamos a hablar de la justicia constitucional. Sobre este tema vale la pena mencionar que al hablar de justicia constitucional tenemos que retroceder en la historia. Algunos, particularmente el profesor Rafael Mendizábal, para él dice que esta nace en el año de 1803, que consiste en la revisión judicial. Esa revisión judicial concebida por el sistema norteamericano, dictada por el juez John Marshall en el célebre caso Marbury versus Madison, ¿no? Él plantea entonces como punto de partida históricamente el año de 1803, ¿verdad? Como el nacimiento de la justicia constitucional, que como hemos dicho, en Norteamérica se le denomina judicial review, o sea, revisión judicial. Y en ese caso se trata de revisión de las leyes y de los actos de gobierno como una manifestación más de la función jurisdiccional. Pero a este asunto del surgimiento de la justicia constitucional se materializa en una sentencia en el año de 1803. Pero anteriormente existieron otros juristas norteamericanos que plantearon el tema de la justicia constitucional. Y así, por ejemplo, en el año de 1761, James Otis explicaba lo siguiente. Decía él que todo acto contrario a la Constitución es nulo. Y Hamilton, en el año de 1788, también indicaba el concepto de constitución
limitada, ¿no? Estos autores. Así las cosas, entonces también, por ejemplo, concluyendo, la autora, Silvia Snowis, al referirse al análisis histórico de la justicia o de los orígenes de la justicia constitucional en Norteamérica, indica ella que ésta ha surgido como un sustituto de la revolución. Recordémonos que los norteamericanos realizaron una revolución, que es la revolución norteamericana, que no es ni más ni menos que el acto político por medio del cual las 13 colonias se emancipan precisamente de Inglaterra. Y en ese sentido, dice la autora, los ciudadanos tienen derecho a la supremacía constitucional como pueblo soberano. Cualquier, dice, violación a la Constitución podría dar lugar, dice, a la revocatoria del mandato de los representantes o bien a la sustitución de otros. Y que daría lugar, abriría el espacio a la aplicación al derecho de resistencia o revuelta, como lo defendía el célebre filósofo inglés John Locke. Entonces, vemos realmente cómo se empiezan a manejar el concepto de justicia constitucional como un elemento valórico, ¿no? La justicia, entonces, desde ese punto de vista, se conceptualiza de manera original como un elemento valórico, subjetivo, es estudiado y anhelado por el hombre desde que ha vivido con sus semejantes, pero pocas veces conseguido, ¿no? Quienes empezaron a hablarnos ya de los conceptos de justicia desde el punto de vista filosófico, Platón y Aristóteles, ¿verdad?, que consideraron la posibilidad de ir introduciendo el concepto de justicia. Se entiende entonces así las cosas, pues que la posición procesal en relación a esto es que la naturaleza jurídica de la justicia constitucional, la función la realizan precisamente los tribunales constitucionales al decidir o resolver los conflictos en materia de su competencia. Desde el punto de vista científico y el derecho, la condición no resulta nada fácil, toda vez que definir la justicia incorporándola a una norma para que a partir de ahí los jueces la apliquen como un elemento fundante en sus decisiones, ¿no? Muy por el contrario, la justicia es más bien un ideal que está presente en iluminar el arduo camino de quién, del juez, en una decisión humana que es la petición de justicia. Así las cosas, entonces se demuestra que con lo aseverado, la existencia de diversas posiciones sobre lo que es justo en cada proceso. Para el juez, evidentemente, cuando resuelve una controversia, su sentencia va a ser la expresión de lo justo en la decisión de la litis. Criterio que puede compartir o no los jueces de alzada, o sea, los jueces de apelación, ¿verdad? Todos hemos visto que en los casos se sentencia, digamos, si nos referimos al ámbito penal, a un sujeto, pero pudiese ser que en la apelación, en el tribunal de alzada, o sea, en la corte de apelaciones, puede ser que revoque y no comparta esa decisión, ¿verdad? O por el contrario, pueda ordenar una repetición del debate, ¿no? Entonces, para lo que el juez en su momento, al resolver la litis, ¿verdad?, era justo, puede ser que para el tribunal de alzada no sea justo, ¿verdad? Entonces, vemos que hay opiniones en contrario. Recientemente culminé un caso de orden criminal donde se sentenció a un cliente por el delito de homicidio
a una condena, si no estoy equivocado, de 15 años de prisión. El Tribunal de Alzada, a través de una apelación especial que se interpone, y la argumentación que hicimos fue indicar que el homicidio se había cometido en estado de emoción violenta. Y al cometerse en estado de emoción violenta, disminuye la pena es menor. Si no estoy equívoco, no sé si son 6 o 8 años. Y además de eso se tiene derecho a la retención de penas. Bueno, resulta que el Tribunal de Alzada acogió nuestra pretensión y dijo que no había homicidio, sino que lo que había era homicidio cometido en estado de emoción violenta, que la pena era menor. Bueno, nosotros contentos con esto, y resulta que el Ministerio Público plantea un recurso de casación y resulta que la Cámara Penal, al resolver, indica que no, que ahí no hay homicidio cometido en estado de emoción violenta, sino que lo que existe es llanamente homicidio. Y se deja la pena en los mismos términos como originalmente se había dado. Bueno, hubo un momento que creímos que se nos había hecho justicia, pero hubo otro momento en que dijimos, no, aquí ya no se nos hizo justicia. Es una situación valórica subjetiva, ¿no? Bueno, así las cosas entonces en cuanto a la materia de la justicia constitucional, donde solo va a existir una decisión que produce, entonces muy interesante, en materia constitucional, ya que esta produce efectos erga omnes. Esto es en materia siempre trascendente, ¿verdad? O sea que sus decisiones se oponen ante todo, ¿no? Enfocada así la situación de la justicia, ya como lo he explicado, resulta que el concepto de justicia, desde el punto de vista de las partes, el que la obtiene va a indicar, estimará, que la sentencia hizo justicia. En tanto el que le fue desfavorable va a indicar que para él la justicia fue injusta. Cualquier persona puede tener una opinión frente a una decisión judicial, ya sea considerándola justa o injusta. En suma, pues así, el término justicia no corresponde siempre a la verdad jurídica, que emanada de la cosa juzgada, o sea, que ya no hay recurso alguno contra ella, las partes deben de acatar y cumplir y los terceros aceptar. En cambio, ni la sentencia ni la cosa juzgada que ya resulta pueden alterar el juicio valorativo que cada cual tenga con respecto precisamente a la justicia de la decisión contenida en una sentencia. Así las cosas, entonces seguimos lucubrando alrededor del concepto de la justicia constitucional. Debe concluirse de que la solución de cualquier conflicto se estimará justa o injusta, según el interés que la pondere. Lo justo para uno puede ser injusto para el otro. Lo que fue justo ayer, hoy no puede serlo. Lo justo de hoy puede dejar de serlo para mañana, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que sí no cambia, lo que sí es invariable, lo que es válido es que, agotados los medios de impugnación, la sentencia queda ejecutoriada, imponiéndose como consecuencia la justicia del juzgador en la decisión del conflicto conocido. Pues vean qué interesante el concepto de la justicia, pero yo le agregaría al tema de la justicia un elemento valórico que incluso en ella intervienen hasta posiciones ideológicas de quienes están juzgando, ¿no? En la Corte Suprema de Estados Unidos se nos habla de ese juez es conservador, ese juez es liberal, ¿no? Y no podemos abstraernos de esto. Y lo mismo sucede acá en nuestro medio, donde jueces y magistrados tienen también sus inclinaciones políticas, ¿no? Y yo he explicado que
la justicia en nuestro país ha sufrido un quebrantamiento, no solo la justicia ordinaria, sino la justicia constitucional, porque ha quedado en duda totalmente los fallos que recientemente se han dado por parte de las Cortes, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad. Entonces, así las cosas, al momento inclusive se habla del control que existen por ciertos grupos oscuros de estas, cortes, tanto de Corte Suprema de Justicia como Corte de Constitucionalidad. ¿Quiénes han contribuido en ese tema tan importante de esos modelos para llevar adelante el concepto de justicia constitucional? Esto es a partir de Coke en Inglaterra, de la aplicación del control difuso de constitucionalidad en los Estados Unidos de Norteamérica por el juez John Marshall, y el control concentrado que se inicia precisamente con Kelsen en Europa y de que ahí llega a toda Latinoamérica. Las constituciones han incluido entre sus disposiciones el control preventivo o represivo como un mecanismo eficiente para lograr la plena eficacia del principio de supremacía constitucional a través del debido proceso. Y así lo señalan los grandes estudiosos del derecho procesal constitucional ya mencionados, ¿no? Quienes hacen la interpretación de que la Constitución está protegida por la jurisdicción, y esta es una jurisdicción constitucional para que la Constitución sea una norma viva, eficaz, no solo en la letra, sino en el espíritu. Indicar que la Constitución no es una letra muerta, sino es una letra viva, que refleja ciertamente los valores y principios que, escritos o no, surgen de su perspectiva. Se habla de escritos o no porque la función eminentemente interpretativa de la Constitución la hace precisamente la Corte de Constitucionalidad, y esta la realiza precisamente a través de sus fallos. Bueno, entonces vemos cómo la Corte emite fallos y hace interpretaciones de cada uno de los artículos de la Constitución. Según nuestra ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, se requieren no de 3 fallos, sino, si no estoy equívoco, ahorita no tengo la ley de amparo a la mano, creo que son 5 fallos para que se conviertan en jurisprudencia, ¿verdad? O perdón, creo que son 3 fallos consecutivos para que se conviertan en jurisprudencia. Yo les he sugerido a ustedes el texto que yo usé el semestre pasado, ustedes lo tienen, y ahí está precisamente la Constitución debidamente interpretada por el Tribunal Constitucional. Bueno, este concepto de la justicia constitucional está muy apegada al concepto de la jurisdicción, porque justicia o jurisdicción, recordémonos que Hans Kelsen los utilizaba como conceptos equivalentes, ¿no? Y se ha indicado metafóricamente que hablar de justicia civil, de justicia penal, justicia laboral, también lo es de hablar de justicia constitucional, ¿verdad? Así las cosas, entonces los tribunales constitucionales van a tener competencia para resguardar precisamente el principio de supremacía constitucional y el control de constitucionalidad superior, ¿verdad?, de los actos de la administración. Por lo tanto, podríamos decir que la justicia constitucional
le corresponde intervenir ciertamente en la decisión de los conflictos de relevancia jurídica regulada o amparada por la Constitución política para así lograr la eficacia real de su preceptiva. Vemos entonces cómo el derecho procesal constitucional se encarga de estudiar ciertamente el concepto de justicia constitucional, lo que es la jurisdicción. También le corresponde el estudio ciertamente del concepto de la competencia. Recientemente el país estuvo enclavado dentro de una resolución en materia político-electoral que generó muchas discusiones en relación a que una ley constitucional que se llama Ley Electoral y de Partidos Políticos le otorga competencia específica al Tribunal Supremo Electoral para resolver acerca de aquellos conflictos en materia electoral. Y resulta que, como un juez ordinario emite una resolución declarando ciertamente la suspensión, ¿verdad?, temporal de la personalidad jurídica de un partido político que está dotada precisamente de esa personalidad jurídica. Así entonces seguimos indicando que la misión principal de la justicia constitucional, su labor también va a ser el de adaptación de las declaraciones de los derechos fundamentales a la realidad siempre cambiante del país. En ese sentido, entonces, le corresponde a la justicia constitucional la facultad de fijar a través de sus sentencias el alcance de sus disposiciones. Y así va generando ciertamente jurisprudencia. Ello resulta todavía más trascendente cuando es en la Constitución, que contiene disposiciones redactadas de manera sintética o vagas o expresadas en conceptos indeterminados como los de libertad, orden público, democracia, justicia, dignidad, igualdad, función social o interés público. ¿Y quién va a ir modelando y dándole la interpretación a esos conceptos que muchas veces pudiesen quedar en el vacío? Pues esa va a ser la función que le va a corresponder al Tribunal Constitucional. En el caso de nuestra realidad fáctica, será al Tribunal Constitucional, o sea, la Corte de Constitucionalidad. Y bien se ha dicho, como lo sostiene ciertamente la doctrina y lo confirma la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, la Constitución no solamente comprende todo aquello que se expresa formalmente en sus disposiciones, sino la interactividad de esos valores que están en la Constitución y que inspiran y que constituyen las llamadas bases de la institucionalidad. Por esas razones, entonces, la Constitución, entre sus normas, debe necesariamente contener aquellas que permitan ciertamente la solución de los conflictos generados por su infracción, como única forma de establecer por medio de la sentencia su eficacia real. Es ahí realmente donde emerge y se exalta la figura de su máximo y legítimo guardián, el nombre de juez constitucional, ¿verdad? Entonces, otro de los grandes postuladores del concepto de la justicia constitucional fue el sabio jurista Kelsen, quien fue el primero en postular la necesidad de establecerlos con jurisdicción suficiente para resolver los conflictos en el orden constitucional. No se nos debe de olvidar que Hans Kelsen nos manifiesta
que no le corresponde a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos constitucionales. Y él teoriza y formula ese pensamiento alrededor de indicar precisamente que así como existen tribunales ordinarios que tienen a su cargo el resguardo de ciertas normas, por ejemplo, los tribunales penales, que tienen que ver con el resguardo de las normas penales, ¿no? Los tribunales civiles, que tienen que ver con la protección de los derechos civiles, pero que era necesario crear una jurisdicción especializada, unos tribunales especializados que tuvieran una clara visión, que sería precisamente el de la defensa de la Constitución. Y de ahí la fundamentación del origen de los tribunales constitucionales, ¿no? Y él decía que esos conflictos constitucionales, si se producen, la facultad, en virtud del principio de separación de poderes públicos, le está vedada a los tribunales normales en el sistema europeo continental. Y de la misma manera funciona acá. Recordemos que nuestro sistema es un sistema compartido, donde funciona el sistema concentrado y donde funciona el sistema americano o difuso. En el concentrado, representado por el Tribunal Constitucional, o sea, la Corte de Constitucionalidad, que tiene una función esencial, cuál es la defensa y salvaguarda del orden constitucional. El mismo autor Cappelletti, en relación a este tema, ha escrito que el fin de la Constitución radica más bien, dice, en la realización de valores que en la ordenación de procedimientos, y que esta finalidad yace más en la descripción de grandes programas que en la distribución de poderes. Y añade y dice que precisamente las constituciones deben formular esos objetivos supremos en términos, dice, de principios generales, de valores apenas enunciados y de conceptos no rara vez imprecisos. Y concluye precisamente Cappelletti indicando que queda de manifiesto por la sabiduría de un recto tribunal constitucional, ¿verdad?, que así debe darse esta situación, y que las Cortes están dotadas de sustancia normativa precisa a esas reglas enigmáticas, impidiendo que sea letra muerta. Ellas logran, en definitiva, que los valores presentes en la Constitución, en los preceptos jurídicos, hagan precisamente que las constituciones sirvan porque son vividas, ¿no?, y que no sean letra muerta. Bueno, así las cosas. Entonces, esa es la teorización que se hace acerca del concepto de la justicia. Y con esto voy cerrando las funciones del derecho procesal constitucional. Entonces, que es otro tema, puede precisarse de la siguiente manera. Al derecho procesal constitucional, entonces, también le va a corresponder velar por la aplicación del principio de supremacía constitucional y de la eficacia de las garantías personales. Repito, dentro de las funciones también que le corresponden al derecho procesal constitucional están las de velar por la aplicación del principio de supremacía constitucional y el de eficacia de las garantías personales. 2. Solucionar los conflictos constitucionales. Repito, 2. Solucionar los conflictos constitucionales. 3. Realizar la función integradora de la justicia constitucional. 3. Defender la Constitución mediante la labor de fiel intérprete de esta, ¿no? Repito, la otra función es defender la Constitución mediante la labor de fiel intérprete de esta. Y finalmente, colocar a disposición del Estado los elementos técnicos adecuados para que opere la Constitución, ¿verdad?
vemos entonces pues que esas son básicamente las funciones que le corresponden al derecho procesal constitucional. Y como ya hemos expresado, existen una serie de normas en la Constitución, ¿verdad?, que se refieren precisamente a la organización del Tribunal Constitucional. Así que les deseo feliz tarde y muchas gracias.